gracias a todos por venir. Estamos con Alex Vargas, quien es doctor en Ciencias Biomédicas. Fue a hacer su postdoctorado en la Universidad de Yale y fue en evolución del desarrollo de la transición del dinosaurio al ave. Así que Alex pasó de la biomedicina a trabajar con desarrollo, también con dinosaurios, sabe mucho de dinosaurios. Así que pueden enviarle preguntas también después con respecto a eso. Actualmente tiene un laboratorio en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, que se llama Laboratorio de Ontogenia y Filogenia. Y es adicto a las películas, colecciona muchos libros también. Y le gustan mucho las películas de ciencia ficción. La que más le gusta se llama Valle de Wanji. Yo nunca la he visto. Así que bueno, para que nos cuente de qué se trata la película y muchas gracias por venir, Alex. Recuerden que se pueden ir interrumpiendo, haciendo preguntas. Si hay algo que no les queda claro de lo que dice Alex, también lo paran. Y para que vayamos comentando entre todos. Eso, Alex, muchas gracias. Creo que se escucha bien sin micrófono o a menos que... Para efectos del video. Ah, ya, ok. Vamos a hacer esto. Gracias, sí, aclarando el punto de la película de Wanji, sorpresa, sorpresa, es de dinosaurios. Vaqueros con dinosaurios. Y de ahí plagiaron hartas escenas para Jurassic Park. Son copiadas, derechamente. Steven Spielberg no es siempre tan original. O le gusta los homenajes, yo prefiero pensarlo así. ¿Y yo viola? Sí, quedó bien. Bueno, suficiente sobre mí. Vamos al tema que nos convoca, ¿cierto? Que es un tema importante, yo diría, ¿no? Sobre todo porque los genes, para empezar, en la biología han sido tan importantes, y los genes y la biología se aplican a todos los organismos, incluyendo el ser humano. Entonces, nuestra realidad material está por medio y eso, por supuesto, nos afecta en la dimensión de lo social. Aquí puse unos ejemplos, ¿cierto?, de variedad de vegetales, ¿cierto?, como para recordar, en realidad así fue como se descubrieron los genes, ¿cierto? Gregor Mendel se dio cuenta de que tenían que existir cosas que él llamó alelos. Después otros científicos lo denominaron, digamos, dijeron estos alelos tienen que ser una especie de partícula que está en los espermas, en los ovocitos y que está configurando diferencias, ¿cierto? A partir de esas diferencias entre algunos individuos, ¿cierto? Diferencias de fenotipo. Por fenotipo nos referimos a las características, ¿no?, morfológicas, conductuales, anatómicas, etcétera, que podamos definir relacionadas a un gen. Entonces, ese primer descubrimiento fue sumamente importante. Curiosamente, Mendel fue ignorado cuando hizo este descubrimiento y después de muerto hubo que redescubrirlo, ¿cierto? Gente como de Brice, Patterson, sacaron adelante, digamos, resucitaron eso y se dieron cuenta que había principios que eran bien universales a todo tipo de organismos, que no era una cosa de arvejitas solamente, funcionaba para ratones, funcionaba para todo, y estaba acercándose a entender mejor la herencia, que siempre fue bastante misteriosa. Y ya en los años 50 se identifica, se caracteriza molecularmente la partícula de la cual estábamos hablando, los famosos alelos, ¿cierto? Y Watson y Crick, ¿cierto?, que llegarían a ganarse el Nobel por elucidar esto, de que existe la famosa doble L, que ya es casi un símbolo mitológico de nuestros tiempos modernos, ¿cierto? Y esto permitía entender dos cosas. Uno, esta hebra se parte por la mitad y se replica cada una, ¿cierto? La otra mitad de la hebra se sintetiza por sobre cada una de las mitades, y esto nos explica cómo ocurre que se duplica todo el ADN y pasa, ¿cierto?, cada mitad a una célula, ¿cierto?, una nueva célula, una célula cuando se divide, ¿cierto? Y entonces así nosotros entendemos cómo pasan los genes de una generación a la siguiente. Se duplica el ADN y la célula se divide, y cada célula hija entonces tiene una copia fiel, con algunos errores que llamamos mutaciones, ¿sí?, una copia fiel de lo que del ADN original. Entonces este mecanismo ayudaba a entender cómo se transmitían estas partículas a la próxima generación y bueno, y cómo se relacionaban a nuestras características, al fenotipo, también porque el ADN se utilizaba como
molde, como templado, esa es la palabra, templado para esta molécula que el ARN y el ARN a su vez es templado para producir una proteína. Las proteínas son las responsables de una gran cantidad de cosas que se hacen en el cerebro, es la que hace, ¿no? Las proteínas son la razón por la cual no nos desmoronamos, por ejemplo, nos dan consistencia estructural del colágeno, en proteínas duras, pero también son las proteínas que nos permiten hacer la digestión, que nos permiten respirar, digamos, procesar oxígeno, todas las grandes funciones bioquímicas las hacen las proteínas. Entonces esto era estupendo porque aquí estaba la herencia y también cómo esto estaba afectando el fenotipo, cómo nos hacía ser como somos. Y el triunfo científico es muy grande, ¿cierto? Se abre toda una nueva era de la genética molecular y también permea hacia la cultura de manera de que hasta actualmente es un estándar cultural, podemos decir, o convencional, ¿cierto? Una visión convencional sobre los genes es sumamente poderosa. Y es que en el fondo los genes son una especie de pequeño yo. ¿Sí? Ellos son un blueprint, como se dice, o un mapa, ¿cierto? Unas instrucciones, ¿cierto? Una causa formal, creo que lo que habría dicho Aristóteles. Pero claro, es algo casi que, no, igual que un mapa, ¿cierto? Es algo que no soy yo, pero que creo que es una representación de yo, es algo que si yo lo tomo, ¿cierto? Puedo yo ejecutar el yo, ¿cierto? Y en este sentido se dice que los genes contienen la información de cómo somos. Es como un mapa, precisamente. Ahí están las instrucciones para cómo nosotros somos casi íntegramente. O sea, en realidad casi que la opinión popular, no solo dentro de muchos científicos, sino que populares, que nosotros somos construidos por nuestros genes, estamos codificados por nuestros genes. Oye, quizás, ¿quiénes creen, quiénes están de acuerdo con esa afirmación? ¿Lo preguntan? ¿Nadie? ¿Que los genes son los que dan las instrucciones para que nosotros seamos lo que somos? Sí. ¿Todos? A ver, ¿quién no está de acuerdo? ¿O quién tiene un pensamiento distinto? No, yo estoy preguntando. ¿Aquí? Físicamente sí. Hay un incidente. ¿Perdón? Físicamente sí, quizás. Okay. Pero yo creo que la persona se va formando por lo que absorbe durante su vida, no necesariamente por sus genes. Sí, muy bien. Sí. O quizás de inicial, como el mapa de que nos compone, como dijo Alexander, pero quizás el ambiente cambia nuestras interacciones que nos van a desarrollar como personas. Claro, esta idea de fenotipo, como interacción. Efectivamente, el ambiente inmediatamente uno dice, claro, está como uno nace, pero también está la historia ambiental, ¿cierto? De las interacciones, muy bien, ¿ya? Seguro. Así todo hay gente que dice, ya, pero por lo que uno nace, muchas cosas que ningún ambiente lo va a cambiar, por ejemplo. Bueno, aquí estamos para examinar esto, ¿no? Creo yo que por exponer esto, digamos, soy yo un exponente de esto. ¿Y en el tema de las enfermedades sería distinto? Bueno, hay enfermedades que claramente son genéticas. ¿Sí? Hay enfermedades que claramente, y otras claramente que no. O sea, si a mí me da sífilis, ¿no? Porque yo nací. Claro, no, porque Sí, uno sí. tiende, siempre le han dicho, uno ha aprendido de esa manera, o ha entendido de esa manera con el tiempo que si alguien de la familia, por ejemplo, padeció algo, Claro. y con el tiempo hay otra persona que la familia lo padece, no es porque es genético, por ejemplo. Sí, los doctores a uno me preguntan siempre si uno tiene diabetes, ¿no? Si usted tiene tíos, abuelos, padres con diabetes, bueno, porque hay genes que producen propensión. Y bueno, hay un punto súper interesante, porque cuando uno pone a ver, o se pone a ver los porcentajes de enfermedades que son explicadas 100% por los genes, hay cifras que son bien pequeñitas en comparación con toda la diversidad de enfermedades que hay. Sí, de todas maneras, 100%, como mismo lo has dicho, porque hay enfermedades que son 100%, o síndromes. Claro. Un síndrome de Down o un síndrome de Angelman, por ejemplo. Pero bueno, vamos viendo. Porque hay otros que dicen, no, es que usted tiene más probabilidad por sus genes. No significa que tú vayas a tener la enfermedad, sino que tienes que cuidar un poquito más. Como el cáncer de mama, que alguna vez. Claro, la Angelina Jolie, ¿escucharon esa? Sí.
Sí. Por ejemplo, en el área de la neurodiversidad, ¿De la neurodiversidad? sí. Ya. Por ejemplo, en el tema del autismo, acá Ah. si todos somos, la mayoría somos neurotípicos, pero también las personas que están dentro del espectro autista son neurodiversas. Sí. Eso solamente se ve en el tema de, por ejemplo, los genes. ¿Podría ser quizá el ambiente también el que hay un poco de eso? Bueno, precisamente el autismo es un tema súper interesante porque siendo algo bastante desde temprano que se manifiesta, no hemos podido encontrarle un gen. Es algo que parece mucho ser algo congénito, algo que es súper, digamos, intrínseco a la persona, pero no han podido encontrarle un gen. Entonces la etiología del autismo es desconocida. No sabemos exactamente, hay algunos sospechosos, pero nada firme. ¿Sí? Es que, por ejemplo, hay personas que dicen que también puede ser por un tema de alcoholismo como de los abuelos del niño, que podría Claro. ser, o también puede ser que uno pueda como descubrir que el niño lo tiene a través de un examen de sangre. ¿Usted qué cree? Con la vacuna. Lo que yo he entendido es que se está explorando si puede estar relacionado, como tú dices, a experiencias de los progenitores, y eso no es algo que es estrictamente genético, eso es algo epigenético, pero actúa como si fuera genético, porque modifica químicamente la estructura del gen, y es una modificación persistente que no se borra fácilmente. Entonces puede ser efectivamente que algo que hizo el abuelo determine una enfermedad en un nieto o en un hijo. ¿A qué se refiere con epigenético? En una clase completa. ¿Les parece si procedemos con lo que yo tenía? Porque a mí me dijeron que eran 40 minutos y 20 minutos para preguntas y Sí, respuestas. estamos conversando. Porque yo traje igual una especie de... Era el aire. Con un control remoto eso. Ah, dale, dale. Bueno, decíamos, ¿cierto?, que la manera en que la aplastante mayoría de las personas aquí no tenía ningún problema en aceptar esto, porque eso no es ninguna rareza, porque es algo que la misma comunidad científica ha comunicado y es lo que tenemos, digamos, como nuestra visión convencional. Los genes son una especie de mapa, poco menos, ¿cierto?, o digamos, instrucciones poco menos de computador, ¿cierto?, como los ceros y unos, ¿cierto?, las bases moleculares que especifican cómo somos, determinan cómo somos. Por ejemplo, tenemos algo así como esto. Este es el gen OTX y distintos grados de eliminación de la actividad de este gen o la eliminación total de la actividad de este gen, lo que produce es que no hay cabeza. ¿Qué animal es? Es un ratoncito, son fetos de ratón. Es en realidad recién nacido, son recién nacidos, ¿no? Y entonces listo, como hay este gen, si yo lo elimino, el ratón nace sin cabeza, entonces ahí tenemos el ejemplo de un gen de la cabeza, ¿cierto? Porque decimos, ese gen trae instrucciones para hacer una cabeza. Hagas una cabeza aquí. Disculpa, Sí. esta imagen me recordó que había un mito, bueno, no sé si bien será un mito, pero de que anteriormente nosotros traíamos cola y que a través como del mismo gen y la evolución eso fue como desapareció y era como Sí. que esto era producto de la última vértebra de la columna. ¿Es cierto? Lo último no te entendí, Que la explicación que daban a eso cuando yo lo vi en internet era que esto era como se desprendía de la última vértebra de la columna humana. ¿Era cierto que antes? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos la cola todavía, lo que pasa es que no se desarrolla al mismo nivel, sino que crece más lento que todo el resto del cuerpo. Entonces, si tú te fijas, el coxis, lo que es todavía tiene bastantes vértebras ahí. Pasa que son vértebras muy pequeñas y muy fusionadas entre sí. La estructura está ahí, si tú la expandes, una cuestión casi de tamaño relativo y que se han pegado entre sí, entonces ya no es móvil, entonces son chicas y fusionadas, pero las vértebras están ahí. Pasa lo mismo y nosotros cuando somos embrión tenemos una cola gloriosa. Sí. Lo mismo pasa con aves. Ahora tú no ves que tiene una cola larga como un lagarto, pero el embrión sí. Continuando con el tema, pero estos señores quizás ustedes los ubican, ¿no? Humberto Maturana y Francisco Varela. Y ellos pensando de la célula, porque si vamos a hablar de los genes, ¿cierto? Empecemos de los bloques más básicos, ¿cierto? Después nos vamos a saltar al ser humano y eso está bien.
Pero si algo no aplica para la célula, ¿cierto? Es difícil que no aplique para el ser humano más arriba. Entonces, pensemos con la célula, ¿sí? Y Maturana y Varela, pensando sobre la célula, ¿cierto? Ustedes quizás han escuchado hablar también de la teoría de la autopoiesis, la propuesta de la autopoiesis, ¿cierto? Y eso es muy bueno porque yo puedo llegar a cualquier universidad, incluso predominantemente humanista, y ni siquiera tengo que explicar mucho porque ya está, ¿cierto? De alguna manera, algunos principios de autopoiesis discutidos o de organización, ¿cierto? Se habla de una red, ¿cierto? Se habla de interacción. Y eso dicen Maturana y Varela, dicen, fíjense que, claro, el ADN es súper importante, pero no es lo más importante. No es lo más. Lo más importante son las interacciones que hay dentro de la célula, cómo está organizada la célula por dentro. O sea, el ADN es una molécula. Eso es lo que es. Olvidémonos por un rato que se supone que es una instrucción, como si fuera un libro que alguien lee. Porque si nosotros ponemos la molécula ahí, ponemos la ADN sobre la mesa, ¿cierto? No vamos a leer nada, digamos. Entonces, es una molécula y está interactuando. Y aquí está el dibujito de ese libro. Tengo uno de las copias originales, muy curiosamente, con 1000 ejemplares. Traía este dibujito y ahí precisamente uno ve que la gracia es que se cierran sobre sí mismos las interacciones. Esa es la parte que ellos dicen, se produce a sí misma la célula, ¿no? Porque hay estas flechas que se cierran sobre sí mismas, que esto es como un círculo vicioso que está continuamente produciéndose a sí mismo. Entra materia, eso es que come, ¿cierto? Sale materia, que son los desechos metabólicos, que si entra más de la que sale, crece o se divide y hay una división celular, pero la gracia es que esto es como un remolino, ¿cierto? De producciones moleculares, de la célula se está produciendo a sí misma. Y dentro de esto el ADN es un componente, es una parte nomás de todo esto. Hay un todo que es más grande que el ADN, digamos, si nosotros contemplamos la célula, ¿cierto? Esto es una microscopía electrónica que es muy detallada, pero solo 2D, ¿ya? Es una técnica muy detallada. Entonces acá, a partir de varios cortes, así esta visión de cómo sería la célula. Y eso que está en el negrito ahí, digamos, sería el ADN condensado, pero toda esta otra maquinaria y estructura, digamos, de otras cosas, ¿no? De las proteínas, de la membrana, del lípido, etcétera, etcétera. Alex, ¿podrías mostrar un poquito? Porque no sé si has visto una imagen de microscopía electrónica, quizás no pueden reconocer muy bien los componentes. Esta es la membrana del núcleo. Esto que se ve más oscuro es la cromatina, donde está todo el ADN. Es el ADN que se compacta, se le llama cromatina. Estos personajes que hay acá afuera son mitocondrias, que están acá, por cierto, de la respiración celular. Esto que hay acá, que se ve ahí como una red de una cosa así que parece un hongo. Es un retículo endoplásmico, ¿cierto? Que está muy involucrado en lo que es la síntesis de las proteínas. En fin, el ADN ayuda, da un templado para que se sintetice una proteína, pero las proteínas ayudan a sintetizar el ADN, ¿cierto? El huevo y la gallina, se puede decir que es primero, el ADN y la proteína, porque el ADN nunca lo encuentra solo, es incapaz de existir de manera aislada. Es como ver un riñón caminando solo, ¿sí? Es una molécula altamente sofisticada y que su existencia y mantención depende absolutamente de los otros componentes que no son ADN. Entonces es lo que dicen Maturana y Varela, ¿no? Hay una red, ¿no? Ahí el ADN es importante, pero es un componente, ¿no? Y esto incluso no permite distinguir, porque aquí nosotros vemos macroscópicamente, pero bueno, igual nosotros vemos que hay un montón de puntitos por todos lados, y efectivamente esto no es como que hay una sopa, ¿okay? Sino que esto en realidad es altamente empaquetado. Estas son las maravillosas ilustraciones de David Goodsell, que dan una idea mucho mejor de en realidad lo apretado y lo sofisticado, ¿cierto? Y compleja que es lo que está sucediendo aquí. Es el vector, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos esas pelotitas sí, que se están desenvolviendo. ¿Sí? O sea, en el fondo, miren, esto de acá que yo les mostré, la replicación del ADN es el dibujito que nos muestran, y esto es el dibujo de David Goodsell. Así como ocurre más próximamente a nivel de complejidad que realmente tiene, ¿cierto? El proceso de replicación del ADN, porque eso se tiene que descompactar. Los hilos están con un crochet fuertemente, ¿cierto?, anudado, pero eso se deshace, por decirlo así,
para poder replicar el ADN. Es una maravilla. Entonces. Pero bueno, quizás para entender esto mejor, no es tanto las piezas, el ADN es una pieza, y si ustedes quieren una pieza muy maravillosa, que permite cosas muy específicas, que permite muchas cosas, ¿no? Que yo sin esa pieza quizás no podría, ¿no? Construir muchas cosas, una pieza, por cierto, muy, muy importante, muy interesante, pero esa pieza podría estar en distintas cosas que yo hiciera con ella, ¿cierto? Puedo hacer distintas cosas con las mismas piezas, con el mismo set de piezas, ¿sí? Y de hecho, si ustedes lo piensan, porque nosotros con el chimpancé, la composición de ADN es 98% idéntica, ¿sí? Con un mono rezo, digamos, la cuestión no es muy distinta, ¿no? 95% idéntica. ¿En la mosca tampoco una diferencia? No, hay algunas cifras en internet que dan menos que eso, pero eso es porque están comparando genes individuales, no secuencia total. Entonces, ¿Y te acordáis de la mosca cuando era? es que la de los genes individuales dice 60%, pero tengo entendido que el nivel de secuencia es mucho más parecida, en realidad, 80%, claro, tú encuentras en internet fácilmente, igual no deja de ser 60% con una mosca exactamente igual. Pero bueno, hay distintas metodologías, porque dice, no vamos a contar estos genes porque no son codificantes, o qué sé yo, entonces, pero como que metiendo un poco de chamullo han logrado que sean más diferentes, pero en realidad todas las piezas son sumamente iguales. O sea, con el trigo es 70% igual. Tú lo tomas con el trigo. Si tú tomas digamos, no haces ningún chamullo, sino que tomas secuencia más. Pedazo por pedazo con cuánto se parecen. Entonces de hecho, uno podría tener, de hecho un poco el ejemplo del Lego, ¿cierto? Está súper bueno, nos permite comprender, ¿cierto? De hecho, como decía, los genes, casi todos los organismos comparten esencialmente los mismos genes, versiones un poco distintas, pero esencialmente las mismas piezas, pero son todos muy distintos. Con el chimpancé 98%, piensen que el 98% de las piezas de Lego son iguales. Yo construyo, ¿cierto? Un chimpancé y un ser humano son bien bastante distintos por la manera en que, digamos, están organizadas esas piezas. Una arquitectura distinta, si ustedes quieren. Pero es más terrible, digamos, en la situación de los seres vivos, porque estas son cosas estáticas, ¿sí? O como la arquitectura, construyo una casa que es estática, pero en realidad los seres vivos están continuamente, digamos, deshaciéndose y haciéndose. Son un proceso dinámico, lo cual es sale materia, digamos, Maturana mismo lo ha comparado con un tornado, y dice, el ser vivo no son las partículas del tornado, no es casi, ¿sí? La organización es una cosa, ¿cierto? Casi que va más allá de los componentes, ¿no? O sea, sin los componentes no hay tornado, estamos hablando sin los componentes no hay células, pero esos componentes entran y salen, es ese movimiento lo que constituye el tornado, ¿sí? Entonces eso nosotros acá ya con la arquitectura sola veíamos que los componentes, la organización, lo que da, no tanto las piezas, sino que la organización, pero eso más encima es una, como dice muy poéticamente Maturana, una arquitectura dinámica, es un proceso. Y bueno, entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un reloj, ¿cierto? Imagínense que yo le saco una de las piecitas al reloj y el reloj deja de dar 2 segundos. Yo puedo sostener esa pieza, es decir, aquí estaba la instrucción de los segundos, aquí estaba la información que determina los segundos. Y eso, si ustedes quieren, como metáfora, lo pueden aceptar, pero es la realidad. Está solamente en esa pieza contenida los segundos, porque yo fuera de ese contexto en el cual esa pieza permite que existan los segundos, lo pongo en un soldadito de plomo y hace una cosa totalmente distinta, entonces es realmente de los segundos. ¿Me explico? Es por eso que la organización, digamos, entonces Maturana dice, va más allá, dice, podría haber un ser vivo sin ADN, porque de repente una cosa que se produce a sí misma, una red que se produce a sí misma, se puede materializar con una molécula distinta. Es como decir, yo puedo tener un reloj hecho de madera, o de plástico, o de metal,
La naturaleza de los componentes no importa, sino que lo que importa es la organización, lo que hace la máquina de coser, ¿cierto? Es cómo están relacionadas entre sí, pero yo podría tomar esas piezas y construir una cosa totalmente distinta, otra organización. Entonces, bueno, me adelanto un poco, pero claro, efectivamente ahí quería, devine esta diapositiva decir lo de perder una pieza y perder los segundos. Pero es que eso es lo que hicimos con el gen de la cabeza, ¿sí? Eso fue lo que hicimos con el gen de la cabeza. Dijimos, ese gen tiene la información que codifica la cabeza solo porque yo saqué el gen y ya no tengo cabeza. Pero significa que en realidad ese gen era una información, era como un libro, por decirlo así, de instrucciones para construir ahí una cabeza. Y en realidad, si uno ve, hay otros genes que hacen lo mismo. Entonces son varios genes que son capaces de destruir la cabeza, pero la cabeza se construye entre todos los genes. No estaba la cabeza solamente en esa pieza que yo, en ese gen que yo saqué. ¿Ya? Y por último, digamos, bueno, y aquí está, digamos, en este libro dice Maturana y Varela, ¿cierto? Que a menudo hemos escuchado decir que los genes contienen la información que especifica un ser vivo. Esto es un error por dos razones fundamentales. Primero, porque se confunde el fenómeno de la herencia con el mecanismo de réplica de ciertos componentes celulares de gran estabilidad transgeneracional. Es un poco complicado, olvídenlo. Y segundo, porque el decir que el ADN contiene lo necesario para especificar a un ser vivo saca a esos componentes, parte de la red autopoética, de su interrelación con todo el resto de la red. Es la red de interacciones en su totalidad la que constituye y especifica las características de una célula particular, no uno de sus componentes. El que modificaciones en esos componentes, llamados genes, tengan consecuencias dramáticas, perder la cabeza o perder los segundos, ¿cierto?, para la estructura de una célula es muy cierto. El error está en confundir participación esencial con responsabilidad única. Aquí dan un ejemplo sin pares. Con el mismo argumento uno podría decir que la constitución política de un país determina su historia. Eso es evidentemente absurdo. La constitución política es un componente esencial en cualquiera sea la historia, pero no contiene la información que especifica esa historia. Y por último, ¿no?, si nosotros fuéramos a aceptar que el ADN son instrucciones, son una especie de pequeño yo, digamos, codificado, bueno, en todos estos ejemplos, en todas estas metáforas, siempre hay un usuario con el cual nada de esto tiene sentido, digamos. Un mapa no significa nada si no hay un ser humano para interpretarlo, ¿cierto? Lo mismo un código de computadora, hasta un abaco, digamos, ¿no? El ser humano es que le hace sentido, porque dice, ya, en esta fila no voy a poner las decenas, ¿cierto? Y van a ser los de este color, etc. Todas esas definiciones, no hay nada en el color amarillo que sea de por sí decenas, sino que yo pongo de acuerdo y digo, amarillo va a simbolizar las decenas, rojo va a simbolizar las centenas, ¿sí? Pero no hay nada en el rojo. Entonces, todas estas cosas fueron creadas por seres humanos, ¿sí? Son creadas por seres humanos y no se pueden usar, no tiene ningún sentido si es que no hay un usuario, un ser humano, el que decodifica, ¿cierto?, el que crea la máquina decodificadora, porque el software es una cosa, el hardware es lo que le hace decodificar, pero nada de eso funciona sin un usuario. Entonces la pregunta es si las células son información, ¿sí?, escrita, instrucciones. ¿Quién lee las instrucciones? Puede parecer así como, oiga, pero era una metáfora, no se enoje, profesor. Bueno, sí, es una metáfora, solamente. ¿Sí? Porque no hay, hasta donde yo sé, no hay extraterrestres, digamos, metido dentro de la célula, pequeños hombres verdes dentro de la célula leyendo las instrucciones, ¿cierto? Y tampoco, digamos, otras fuerzas divinas que estén, digamos, actuando, digamos, leyendo esa información, ¿no? O sea, eso, digamos, si usted, digamos, no es la forma en la cual uno explicaría un mecanismo científico, ¿cierto? Hay que, en un congreso, digamos, tengo que hablar de mecanismos específicos. Pensemos ahora de qué es lo que sucede con el desarrollo embrionario, ¿cierto? Que esto se supondría que sería la lectura de las instrucciones del ADN, ¿cierto? El ADN son instrucciones, aquí es donde se van desenvolviendo, ¿cierto? Aquí es donde se decodifican.
Y bueno, ¿cierto? Tenemos el óvulo que junta el ADN del padre y de la madre, ¿cierto? Que el esperma tiene la mitad de la información que normalmente tiene una célula, la información del contenido de ADN, y el ovocito tiene la otra mitad. Se juntan y volvemos a tener la cantidad de ADN que tiene una célula normal de nuestro cuerpo, y se empieza a dividir, ¿cierto? Esas células, pero el contenido de ADN ya está acá. Todas estas células tienen el mismo contenido de ADN. Todas las células de nuestro cuerpo contienen el mismo ADN, ¿okay? Que está en la misma cantidad de ADN. Y por eso que este embriólogo Lilly, cuando estaba todo el mundo extasiado por los genes, él dijo, épale, tranquile, porque aquí, ¿ya? Todas estas células de nuestro cuerpo son muy distintas entre sí. Ahí tenemos una célula muscular. Esta es una célula nerviosa. Esta es de musculatura suave de la intestino, este es el músculo del brazo, musculatura cardíaca. Células endocrinas de las que producen hormonas, células de la sangre, son todas muy distintas entre sí, pero todas tienen el mismo contenido de ADN. Todas tienen el mismo contenido de ADN. Las diferencias entonces entre estas células no se deben a ninguna instrucción diferente, si es que el ADN fuera, no se deben al ADN. El ADN de todas es el mismo. En realidad lo que sucede es que en el desarrollo embrionario se generan microambientes distintos que van afectando el desarrollo de células y que van haciendo que el ADN se utilice de manera distinta en una célula y en otra célula, pero el ADN en las moléculas contenido es el mismo para todos. ¿Cómo entonces empiezan las diferencias? Uno podría decir, aquí hay un ejemplo súper claro, ¿no? Este es un huevo de rana y en realidad el huevo de rana no es simétrico, es asimétrico. Hacia un lado de la célula hay una concentración de estas vitelios, ¿cierto? Podríamos decir como yemas del huevo. Y el otro lado es más transparente y tiene más citosol, digamos, materia celular normal, pero acá hay una alta concentración de este epitelio. Y eso lo que hace es que en la primera división esta parte va a ser más o menos la guata laminar y la de arriba va a ser la espalda. ¿Ya? Así empiezan las diferencias, ¿no? Por una diferencia física de concentración de cosas, no por una cosa de ADN, ¿sí? De hecho, físicamente yo puedo cambiar esto. Entonces, si yo aplico una centrífuga y cambio la distribución del epitelio, de que el epitelio ya no está todo concentrado en este lado, sino que está más uniforme, lo dejo uniforme en toda la célula, ¿cierto? Con una centrífuga, pasa esto, tengo dos espaldas, ¿sí? O dos ejes embrionarios, ¿cierto? Que se desarrollan ahí. Y ahí no hice ninguna intervención genética ni nada. De hecho, si bien hay una corriente principal que tiende a poner mucho énfasis solamente en los genes, dentro de la biología había una especie de revolución y una nueva escuela, digamos, en torno a todo lo que no son los genes. Y aquí tenemos 3 libros, digamos, que manifiestan esta nueva tendencia, porque así también ustedes expusieron la cosa ambiental. Resulta que no es un problema solo de las ciencias sociales y de qué tan ambiental el ser humano, digamos, sino que también en todos los bichos, digamos, ha sido un problema que en biología han tendido a asumir que todo es genético. Y en realidad no. ¿Okay? Eso conduce a error. Yo me acuerdo, digamos, que un alumno de mi laboratorio que fue a una clase y dijo esto y le dijeron que era un mentiroso y lo mandaron un poco menos que para afuera. Pero es verdad, ¿no? Pero así que los biólogos, ¿no? Muchos profesores en la universidad no conocen, creen que todo esto es genético y no lo es. Hay muchos peces que al vivir en cuevas desarrollan troglomorfismo, estos que son paliduchos, ¿cierto? No tienen ojos, por ejemplo. Y siempre se asume que eso es genético, pero si uno saca esos peces, digamos, las larvas, los huevos de estos peces desde chiquititos, uno los cría en la luz, les vuelve a salir los ojos. Les vuelve a crecer los ojos. Entonces, muy asumido que era puramente genético, por ejemplo, y en realidad no. Y así ciertas diferencias, por ejemplo, bueno, aquí hay otra característica. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. Si no es genético, es como una característica
tuve una experiencia con un pez. Yo tenía COIS y durante el terremoto de 2010 mi acuario murió. Y tuve que, lo metimos en una batea oscura, donde me se metió mi papá, pero era oscuro, lo teníamos tapado. Y cuando volvimos a tener un acuario más grande para él, el pez se volvió pálido y las aletas le crecieron como si fuera un velo. Wow, exacto. Él no los tenía así y yo que, oh. Wow, qué choli, como para tomar apunte, porque Sí. yo sé que cosas así pasan, pero eso está súper interesante. Estuvo 2 meses en la batea y terminó así. Yo no te puedo creer. ¿Qué tipo de pescado era? Era una carpa dorada, pero claro, así. Bueno, se fijan porque hay carpas doradas que naturalmente tienen también esas aletas como velo. Y eso es interesante porque, y esto es uno de los libros apuntan, porque a veces tiene que una característica puede surgir de las dos formas. Puede surgir genéticamente o puede surgir ambientalmente. Y tú de verlo no vas a saber si es de origen ambiental o genético. Pero te voy a dar un ejemplo trivial, digamos. Una persona del Medio Oriente, por ejemplo, se puede tostar a un nivel glorioso, digamos. Y tú no vas y hay otra gente que nace con esos niveles de piel oscura, ¿cierto? Entonces es un fenotipo que tú sabes que hay genes que lo pueden causar, pero también sabes que el mismo fenotipo puede ser causado ambientalmente. Entonces tú no puedes llegar y asumir que algo es genético, incluso cuando tú sabes que a veces es genético, ¿sí? Sino que también puede ser inducido ambientalmente. Entonces puede que haya algunos peces que genéticamente son así, pero tú lo pudiste inducir ambientalmente. Porque no era así esa especie, era plenamente adulto cuando lo compraste. Cuando lo pusiste en la batea. Ya era adulto, era doradito, era como bien bonito, tenía pálido. Sí. Yo leí una vez que hay ranas africanas que, por ejemplo, la población de ranas en esa zona son solo machos, pero cambia una para al sexo femenino, o sea, hembra, para poder seguir desarrollando. Entonces, en ese caso, como que igual el gen o el ADN, lo que sea, ¿sería selectivo como para la sobrevivencia, para poder seguir sobreviviendo? Bueno, tú sabes que esa rana que nació macho, ¿sí? No importa cuál sea su constitución genética, fue capaz de transformarse en una hembra. ¿Sí? Tan rígido genéticamente no puede ser. ¿Sí? Precisamente el ejemplo de la sexualidad es muy chistoso porque uno ve así gente como se nace hombre, o sea, es biología, dicen, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, que está en contra de cualquier normalización de la transexualidad, ¿sí? No es normal, porque es biología. Se ve XX, es hembra, es XY y se es macho, y uno dice, esta persona no sabe nada de biología, nada de biología, porque todo pasa una cantidad de cosas. Hay especies donde la temperatura en que se incubó el huevo determina si vas a ser macho o hembra. Hay otras especies que el que tiene el cromosoma chico, el XY, es la hembra, y otro es el macho, puede ser X0, le falta un cromosoma. Y eso también puede cambiar, como en el caso de varios peces y anfibios. Y tiene un componente ambiental, o sea, la gente que está puesta en esa parada de que esto es genéticamente rígido y que lo genético determina lo que es natural y lo que no es natural, como que cambiar con el medio fuera una abominación, siendo que el medio es el método que usan muchas especies para determinar. Entonces, hablando así como de leyes de la biología, no, ni siquiera del ser humano, puede tener un síndrome de Turner y una cantidad de cosas que sabemos que van más allá del XX. Hay una cosa muy importante porque ¿tu nombre? Ángela. Porque la Ángela dijo que cuando estas ranas africanas son todos machos, preguntó si eran los genes los que decidían transformarse en hembra. Entonces yo sé que, o sea, bueno, yo solo estoy acotando, no, pero entiendo que contestaste parte de su pregunta, pero te estoy haciendo notar la frase, porque yo sé que podrías decir cosas con respecto a esa frase, como a esa forma que tenemos de pensar que se nos ha inculcado y se nos ha educado. Pero que sus genes son los mismos, antes de que fuera hembra y que fuera macho. No, sí, pero la pregunta son los si ha habido algún cambio. ¿Son los genes los que deciden? Los genes están involucrados. Los genes siempre están involucrados porque son piezas fundamentales, ¿sí? Pero si decidieran todos, entonces, digamos, ¿por qué no siguió como
tal cual, porque la composición genética, los genes que tenían los mismos antes y los mismos después. Los genes se expresan de manera diferente, pero no se expresan de manera diferente por su composición. Ellos siempre son las mismas piezas las que están ahí. Si se expresan de manera diferente es porque las piezas se organizaron de manera diferente. Y esa organización de manera diferente se puede deber a una intervención ambiental. Y en este caso probablemente, o sea, con seguridad. Eso es lo que cambia y lo que gatilla. El cambio de expresión de genes no son los genes, sino que es el medio social. De hecho, es una fiesta de con puro hombre, un carrete griego. Entonces, ese entorno social hace cambios conductuales y es capaz de gatillar un cambio en la expresión de los genes. Pero los genes, la composición genética de ADN es la misma. Ese sapo nació con un determinado sexo, quizás influenciado por genes, ¿cierto? Pero de eso se pudo cambiar y no es gracias a los genes mismos, es a otras cosas. Quizá hay un punto importante porque no son los genes los que deciden, sino pareciera ser que hay un estímulo que cambia la organización de los componentes del sistema. Claro. No son los genes, es como cambian estas relaciones entre los componentes, cómo se organiza, ponte este Lego de manera distinta, cómo de repente pueden cambiar las piezas y la forma en que se hablan esas piezas en un reloj. O sea, Alex lo que propone, Maturana lo que propone es que lo importante es cómo esos estímulos cambian la organización de las piezas que lo forman. No lo que dan las instrucciones para hacer piezas. No sé si se entiende. Sí, porque es que precisamente uno puede hablar como que siempre todo lo dicen en los genes, y uno puede hablar así, si los genes son casi las entidades que van inteligentes, que van tomando decisiones, ¿no? O sea, bueno, así el libro fue, del gen egoísta. Sí, bueno, pero casi es, ya si uno dice, si uno quiere puede hablar así, ¿no? Uno dice, había muchos machos, entonces los genes tomaron la decisión, ¿no? Los genes, digamos, hicieron que cambiar. Claro, si los genes son así fantásticos y poderosos, ¿no? Como que tuvieran pequeños hombres, como que fueran pequeños hombrecitos verdes, ¿no? O fueran máquinas ya diseñadas con todas las posibilidades incluidas, ¿no? Nosotros en el ADN podemos decir, ahí está, en el ADN está la instrucción. Si hay muy poco macho, produzcase una hembra, ¿no? Pero así todo tiene que haber muy poco macho, incluso bajo esa metáfora, digamos, ¿no? No es un sistema que esté aislado del mundo, ¿no? Pero uno puede, si uno quiere, uno puede decir que está todo metido en los genes siempre, todo, hasta las posibles interacciones con el ambiente. Pero eso yo lo encuentro un poco realista, digamos, ¿no? En el sentido de que requiere considerar a los genes como algo más que una molécula, ¿sí? O más que una pieza, en realidad. Por eso digo que a ese nivel de poderosidad del gen, tú necesitarías una inteligencia, prácticamente, directora, ¿sí? Y simplemente invocarla no significa que estás haciendo una buena explicación científica. Yo podría decir, ¿no? El Espíritu Santo le dice a los genes, o el Espíritu Santo creó los genes, y no es mi intención ser, a mí se me había olvidado que este un lugar con afinidad religiosa y no hay ningún problema con eso. No estoy tratando de ser rupturista, estoy tratando de explicar cómo se hace ciencia normalmente, por qué uno no puede llegar con una explicación de ese estilo a un congreso científico, ¿sí? Pero no creo que sea el problema que tenemos acá. Pero llega a ser así con el caso, porque se les dan atributos casi mágicos, ¿no? Y en vez de enfocárselos como mecanismos, como maquinaria, como moléculas, que eso es lo que tenemos que hacer los científicos, ¿sí? No, digamos, alguien puede decir, es que todo funciona así porque los extraterrestres, no nos metamos con la religión. Los extraterrestres diseñaron todo. Los extraterrestres diseñaron todo y ellos pusieron en información porque un extraterrestre creó esto así, como quien crea un computador, como quien crea una máquina. Y así todo, yo voy a encontrar que los genes no son todo, que ambientalmente yo puedo transformar, que la organización importa. O sea, está bien, digamos, ok, lo hizo todo un extraterrestre, así todos los genes no son tan poderosos en afectar la biología de los organismos, y no podemos olvidar si acaso, si fueron los extraterrestres o no, porque igual van a haber, así como componentes de un sistema, ¿cierto? No van a poder hacer cualquier cosa, los genes no son capaces de hacer cualquier cosa, es decir,
¿Qué es lo que pasa? La explicación de la uno no puede ponerla, puede sacarla y no hace mejor o peor ciencia por eso. ¿Me explico? Por lo tanto, es irrelevante. Sí. Creo que a lo mejor no opinar, porque si no me voy a ir para otro lado y voy a como crear un conflicto. Bueno, no es mi intención, como les decía, generar ese conflicto, sino que... Bueno, lo que pasa es que, a la luz de lo que usted dice, se podría decir entonces que la ciencia contradice el punto de vista creacionista, porque No, yo he estudiado igual de alguna manera desde el punto de vista teológico la Biblia, y la Biblia dice, bueno, varón y hembra Dios los creó. Claro. Entonces, desde el punto de vista científico, entonces, No es desde tan el punto de así. vista científico contradice entonces la teoría creacionista. A ver, déjame darte un ejemplo. ¿Cómo se llama? Hongos, ¿cierto? Las que se usan levaduras. Levaduras tienen 15 sexos distintos. Nada. Macho y hembra los creó, por lo menos la levadura no. Pero no es mi intención. No, por eso no quería entrar en... Yo básicamente... De hecho, se me abrió también lo que yo voy a la decir, idea eso de no lo que significa decía. eso no significa que el universo no tenga un creador o qué sé yo. Eso yo no. Lo que yo digo es que, independiente de ese punto, nosotros tenemos que explicar las cosas en términos de mecanismo. ¿Sí? Claro, lo que pasa es No que puedes- yo creo que la religión y la ciencia intentan explicar áreas, como aspectos distintos de la vida de los seres vivos. La ciencia intenta explicar los cómo funcionan las cosas, y quizás la religión busca explicar aquellas cosas que la ciencia, o sea, aquella arista que la ciencia no puede decir nada, porque no hay un método para refutar lo que uno cree ahí. De hecho, los libros de octavo de ciencias naturales también apuntan a parte como una teoría, a la teoría creacionista. ¿Usted es profe? Sí. Ah, interesante. Bueno, sí, pues hay a veces una lástima cuando se niega la evidencia cuando la evidencia está. Entonces ahí hay alguien que se está saliendo digamos, de su ámbito, yo diría, pero no vinimos a hablar de eso, de otra clase en realidad, pero yo me metí un poquito, sí tengo que decirlo, ¿ya? Porque en el fondo los genes se les dan, ¿no? Y a veces se usan como argumentos, dicen, pero ¿por qué tenemos un código? No tenemos un código, nosotros estamos codificados, entonces es como que nos hubieran hecho los extraterrestres, ¿sí? Entonces, lo tenía que mencionar como, sí, está bien, pero aunque nos hubiesen hecho los extraterrestres, los genes no son tan importantes. Los datos biológicos nos están mostrando, ¿cierto? Y también por la lógica, porque son componentes, porque existe más, porque las piecitas del ego, ¿okay? Y todo lo que yo he estado diciendo. Aquí hay otro ejemplo de algo que no es genético y que es sumamente importante, ¿ya? Y no estaría, comillas, codificado ni por los extraterrestres ni por nadie. Que es esta estructura que aparece en la pierna de dinosaurio, que existe todavía en las aves actuales. Esto es el fruto largo. Nosotros cuando comemos fruto largo sale esta espinita por aquí. ¿Okay? Ese era un hueso antes completo que llega hasta abajo. Nosotros los humanos somos así, tenemos un hueso que llega hasta abajo. Pero se redujo. Y acá hay un músculo que tira la pata para atrás que se inserta sobre este hueso. Todo siguió funcionando porque ese hueso no quedó suelto, quedó pegado por esta cresta aquí, en las aves. Y esa cresta ya estaba en dinosaurios. Ahora esa cresta, si uno paraliza el embrión del ave, la cresta desaparece. Requiere los movimientos del pollo para formarse. Es como un callo. Muchos aspectos del esqueleto son afectados por cómo nos movemos, su desarrollo y crecimiento desde etapa embrionaria. Este callo se ha estado formando por 150 millones de años. Es de esas características que uno no piensa, digamos, que no van a ser genéticas. Porque uno piensa que lo que no es genético, lo que cambia, lo que varía mucho, no lo que es constitutivamente parte de la especie, siempre. Pero sí, esto es lo que están descubriendo muchos estudios, que muchas más cosas son no genéticas de las que nosotros creíamos. Vaya a contar el experimento del pollo y la cola. No. Cuéntalo. Pero invita a Bruno Grossi, digamos, a hacer una estupenda charla, así que ya no lo invitaste. Ya. Bueno. Los voy a invitar a todos. Sí. Pero este es parecido, ¿ya? Sí, Este es pues, parecido, pero eso- nos acercamos más al tema de Ya, del ser humano. Claro, porque
qué más ser humano, digamos, que ser bípedo? De hecho, en el linaje de los seres humanos el bipedismo está por lo menos desde hace unos 3,8 millones de años. Somos bípedos. ¿Sí? Es una característica de la especie, digamos, desde hace millones de años. ¿Ah? Caminar en dos piernas. Claro, erguido. ¿Sí? Y entonces, pero ¿qué pasa si un ser humano no crece con otros bípedos, sino que crece con cuadrúpedos? Y esto, por supuesto, sería un experimento totalmente antiético e inmoral hacerlo. Pero resulta que el descuido de los seres humanos, ¿cierto? El abandono, a veces la mala suerte, qué sé yo, ha producido diversas instancias de niños que se han criado en ausencia de una cultura, ¿no? Y más que nada asociados a lobos o otros animales que los han acogido dentro de su sociedad. ¿Okay? Entonces, digamos, esos casos, muchos de ellos han sido polémicos. Pero ¿cómo puedes tú saber que si no por ese niño justo tenía un problema de equilibrio, ¿no? Y efectivamente no son, digamos, no son experimentos controlados, no son cosas que estén supervisadas por un científico, sino que pasan nomás, llegan y la descubre y no sabemos todas las variables en realidad que podrían haber ocurrido. Pero no ocurrió ya suficiente. El caso de esto, un puñadito, pero igual siempre pasa lo mismo, que ni siquiera con todas las características anatómicas que se consideran ciertas adaptaciones al bipedismo, la forma de nuestra pelvis, de nuestras vértebras lumbares, de nuestro talón, de nuestra pata, pero no, que si ve que todo el mundo puede, no es algo que consideramos tan metido dentro de nuestra genética, ¿cierto? Creemos, ¿cierto? Como ser bípedo. O también se habla muchas veces que los seres humanos son capaces de lenguajear, de tener un lenguaje simbólico, por los genes que tienen, pero somos capaces también de que un simio desarrolle el lenguaje. Bastantes palabras, ¿cierto? Casi poco murió esta gorila, poco, pero poco era capaz de comunicarse a través de lenguaje de señas, ¿cierto? La especie de ella obviamente no llega a ese nivel normalmente, aunque sí se ha ido descubriendo que de manera natural tiene más capacidades comunicativas de las que habíamos sospechado de entrada. Pero entrenando, digamos, muchas cosas, o sea, poniéndole otro medio, ¿cierto? Lo contrario, porque acá al humano lo deshumanizamos por ponerlo en un entorno cultural animal, y acá el animal lo humanizamos, metiéndolo en un entorno cultural humano donde se le está enseñando, ¿cierto?, a expresarse a través del lenguaje de señas. Nada de esto es genético. Nada de esto es genético. Él no tiene ninguno de los supuestos genes, esta gorila no tiene ninguno de los supuestos genes del habla. El lenguaje. De supuestos genes del habla, del lenguaje, porque los genes son cosas súper concretas. Si tú tienes un gen que te va a causar una deficiencia mental pronunciada, eso se identifica, que están ahí. Cuando hay un gen claramente responsable, se identifica y listo. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que no se identifican, ¿no?, con claridad, y probablemente porque no hay un gen asociado. Y así ya nosotros llegamos a este punto, ¿cierto? Los genes en la sociedad humana, ilustrado acá precisamente por una desigualdad, ¿cierto?, que suele tener un correlato racial y un correlato fenotípico, ¿sí? ¿Está bien esta situación o no está bien? ¿Se puede mejorar o no se puede mejorar? Y lo digo porque es una postura que ha sido explícitamente defendida y desde muy antiguo, de que las diferencias genéticas en el ser humano son importantes, de manera tal que, por ejemplo, los que son pobres porque genéticamente son menos inteligentes. Y que no importa, digamos, cuánto desarrollo tratemos de darle, digamos, que lo van a despilfarrar, lo van a, digamos, no va a funcionar, porque hasta ahora ahí nomás le llega. Así es la idea. Es como la capacidad intelectual de una persona es la cubeta y el agua es la educación, y esa cubeta es genética, y si la cubeta no aguanta más agua, no tiene sentido seguir tirándole agua. ¿Y cuánto nos vamos a esforzar en deshacer la desigualdad si la desigualdad en realidad está reflejando una desigualdad genética? Es así, claro. Y tristemente, en realidad, mucho de esto se asume verdadero. ¿No existe algún tipo de... Yo debo de reconocer que pensé eso el otro día. Ajá. Porque Sí.
vi una bicicleta de estas que colocan las empresas, por ejemplo, el banco. Las bicicletas que colocan en las calles, entonces la vi destrozada, la vi botada, entonces tuve ese pensamiento, se me Pero tú pasó ese pensaste que pensamiento pero tú dije tal pensaste- cosa a la gente pobre que no la sabe usar. Claro. Fue un pensamiento que tuve así, dije que lamentable que... Pero fíjate una cosa, ¿tú pensaste que eso se debía al ADN de la persona pobre? No sé, pero por eso digo. Porque claro, así hay realidades como esa, o sea, es real. Porque si yo llego y regalo 40 computadoras a niños pobres para que ellos, digamos, puedan educarse, pero son niños pobres, entonces el otro día la van a haber vendido, conseguido plata para apoyar en la casa o sencillamente porque no tiene una cultura que le fomenta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a preferir ir a comprarse, no sé, un pasta base incluso, no estoy bromeando, ¿sí? Entonces, ya, de acuerdo, o sea, esas situaciones existen, pero son la raíz de esas situaciones, es la inferioridad genética de esas personas. Porque tú no estás separando las cosas aquí, porque tú para poder saber si es una cuestión netamente genética tendrías que sacar a esa persona de ahí, ¿cierto? Desde muy recién nacido, incluso ojalá ni siquiera el ambiente intrauterino, que es importante en términos de nutrición y desarrollo del sistema nervioso, o sea, tú deberías tomar prácticamente las células germinales de esa persona, incubarla en un útero de una persona pudiente, o en una persona en una condición privilegiada, y exponer a esa guagua desde pequeña a una educación y condiciones de nutrición y de educación privilegiados. Y ahí tú vas a saber si haría lo mismo con el computador o no, por los genes que esa persona tiene. Pero en realidad tú no lo sabes, porque no has separado circunstancias que está llevando un montón de cosas históricas, ¿cierto? Colonización, prejuicios, ¿cierto? Etcétera. Está justificado ese prejuicio, porque si fuera realmente genética la causa, que el prejuicio tiene razón, ¿no? En el caso mío como profesor me cuesta a veces esa situación porque hoy en día yo hago clases en un colegio municipal, Claro. donde cuesta mucho hacer clases con los niños que no quieren hacer nada, que no van a nada, que molestan, terminan el año con ocho hojas, no quiero, si alguien está estudiando pedagogía, no quiero. Dígale, encuentren la realidad nomás, porque se la quiero. Terminan con 8, 9 hojas de vacaciones. Pero claro, si hay unas situaciones de círculos viciosos negativos muy poderosas, muy difíciles de salir, entonces, claro, alguien puede, difícil saber de entrada, y de hecho, digamos, o sea, no es difícil imaginarse cómo esas circunstancias se han instalado históricamente y cómo continúan afectando y hay un sistema, digamos, que impide que cambie. No es tan difícil, nosotros vemos cómo la sociedad discrimina y genera desigualdad y qué sé yo, esa parte la vemos. Entonces, pero uno cita al podemos apoderado y el pensar que apoderado- es genético. Y el apoderado, uno cita al apoderado y el apoderado tiene la misma conducta o Claro. peor que él le va prácticamente a pegar al profesor. Es súper sistémico. Es súper sistémico, pero es genético. Es genético tendrías tú para hacer lo que yo te dije, para saber lo que es genético o encontrar otras fuentes de información que te estuvieran diciendo que esas diferencias sociales son genéticas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no sé si quedaron en esto, pero por lo que entendí, procesé todo esto. Más fuerte. ¿Me escuchan? Yo no te escucho. Gracias. Por ejemplo, el gen está. Siempre está el ADN, siempre está porque es herencia tras herencia tras herencia y está. Entonces, el gen o el ADN, o como se le puede decir, es dependiente del estímulo del ambiente para que este salga, por ejemplo, Sí. en la desigualdad. Ya no sé, mi familia es súper pobre y generación tras generación, pero no sé, un día cambia esta situación económica, situación social o psicológica y me traslado hacia el otro lado y no sé, podría salir, no sé, Manifestarse. siendo otra. Ya, otra déjame parte. darte una explicación de eso en un nivel mucho más básico, que por eso partamos de la biología, no pensamos todavía estar en hay gente que le interesa que la gallina engorde bien, ¿sí? Y hay gallinas que genéticamente son mejores para engordar que otras, pero yo nunca me voy a dar cuenta si no les doy un montón de comida. Si yo las tengo con poca comida, digamos, no se van a manifestar, esa mayor capacidad de engorda no se va a manifestar claramente. Y yo no voy a poder separar esas gallinas que engordan mejor para hacer una raza de gallinas que son súper engordadoras. ¿Sí?
sino que, y esto es una cosa de veterinario que le estoy diciendo, una cuestión que es así, se practica así. O sea que yo para ver ese potencial tengo que poner en un ambiente que me permita manifestar ese potencial. De manera semejante yo puedo ser con propenso a la diabetes genéticamente, pero si estoy en una tribu donde no hay muchos azúcares, ¿cierto? Y la comida es súper sana, qué sé yo, esa propensidad nunca se va a manifestar. Nunca voy a tener esa enfermedad. ¿Sí? Entonces las propensiones genéticas están, pero se revelan a través del ambiente en el cual se encuentran. Entonces los niños pueden tener todas sus capacidades genéticas normales para aprender, las mismas que tiene el niño en los Condes. Pero yo no lo someto nunca a un ambiente estimulante, a una cultura del estudio, qué sé yo. Entonces es difícil que resulte con los mismos niveles intelectuales que el niño de los Condes. ¿Sí? Pero por muy feo que sea decirlo, ¿sí? Ahí hace un daño, hay un daño que ellos sufren. Ese daño real no lo voy a maquillar, yo no lo voy a maquillar. Pero el tema es si ese daño, digamos, ¿se puede hacer algo al respecto o no? Digamos, ¿sería así si nosotros tuviéramos otro ambiente para ellos o no? Porque si es genético, ni nos molestemos. ¿Me explico? Por eso hay una corriente, y de hecho hay una corriente que dice no hay que molestarse, es genético, no hay que molestarse. Esa gente está donde no puede estar mejor que lo que está. Pero lo que pasa es que no es es genético que todos somos iguales, por supuesto. Yo he hecho, soy profesora también, he hecho clases en colegios de niños realmente en un nivel de vulnerabilidad tremendo. Y no lo conseguí yo, pero hemos conseguido como colegios que sean actualmente profesionales, porque los logramos estimular a que aprovecharan toda su carga genética, dando herramientas, porque la mayoría son hijos de padres o madres alcohólicos o delincuentes, porque es una realidad. Y ahora están estudiando en estudios superiores, entonces se puede, claro que se puede, pero es un trabajo. La evidencia está en cierta manera, digamos, yo diría que me llama la atención, fíjate, precisamente porque esa evidencia está de que el ambiente puede sacar a la gente de... Me consta, lo doy ese Claro, exacto. Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo? Es como que yo iba a cerrar con eso. Porque se sigue insistiendo que en la búsqueda de diferencias genéticas se sigue insistiendo porque hay creo que ahora eso se ve un poco mal insistir como más o desde donde yo estoy, como insistir que hay diferencias genéticas de habilidades para aprendizaje, no sé cuán como expandido está eso. Yo hay algo que creo que no se ve tan mal, pero que ahora sí está en boga, que son las diferencias genéticas entre hombres y mujeres. Como que ahora se está discutiendo la ciencia. Precisamente creo que se sigue discutiendo un poco porque sabemos que la genética es importante. Porque sabemos que ciertas características, por cierto, que son genéticas, como la condición diabetes y qué sé yo. Pero yo lo que les he estado diciendo, y con esos ejemplos que di del dinosaurio, de los renacuajos y qué sé yo, es decirles que no podemos plantarnos en decir cualquier característica que nosotros digamos es genética. ¿Sí? Porque hay características que no son genéticas, que efectivamente se desarrollan, si no hay una cierta interacción con el ambiente, no aparecen, digamos, y no podemos plantarnos como que todo es genético. Entonces la pregunta a nosotros que en realidad nos va a importar es si las capacidades intelectuales y de aprendizaje se segregan genéticamente de manera tal de que nosotros tenemos que clases enteras o razas enteras son más propensos o menos hábiles en general, ¿sí? Genéticamente. Pero hay gente que ha dicho, no, si yo lo puedo sacar, con el ambiente, sabemos que el ambiente sí tiene un efecto importante. Pero hay gente que va a decir, ya, pero sí, está bien, si yo puedo agarrar gente ahí, pero igual van a haber algunos que no van a poder, y esos van a ser más ¿cierto? Por sus genes, ¿no? Por sus genes van a haber algunos, o sea, tú pudiste rescatar algunos que bien, quizás ellos eran mutantes, a veces ponen en esa parada, ¿no? Pero mire, este hombre de raza negra fue excepcional, fue un genio excepcional. Y dicen, sí, pero a veces nacen terneras con dos cabezas. ¿Sí? Es decir, ya, él tenía una mutación y ese individuo tenía un gen que lo hizo excepcional, pero en general su raza es así, piensa, ¿no? Tiene una tendencia distinta hay excepciones como todas las razas y también así hay razas. Entonces,
Por eso un poco han persistido, pero déjenme pasar las diapositivas un poco mejor para que entendamos mejor mi argumento, porque digamos, no está a todos con tantas preguntas. ¿Ya? Aquí tenemos el hecho de que los seres humanos son diversos y la diversidad muchas veces se debe a diferencias que algunas de ellas son genéticas y también ambientales, por supuesto, pero también las diferencias genéticas entre las personas existen, no solo entre las razas, digamos, dentro de una misma población, pero también entre las razas. Y esto es una realidad, fenotípicamente son distintos. Existen diferencias fenotípicas entre las razas originales de distintas regiones geográficas. Por supuesto, ahora sobre todo hay mucha mezcla, ¿cierto? Pero pensando en las razas originales de distintas regiones geográficas, ellas evolucionaron diferencias fenotípicas importantes. El concepto de raza ha tenido que transformarse bastante, eso sí, es decir, que la investigación moderna, ¿cierto?, depende de la antigua clasificación de raza: negroide, australoide, mongoloide y caucasoide. ¿Qué se entiende como raza? ¿Ah? ¿Qué se entiende como raza? Bueno, precisamente la definición de concepto raza. Bueno, eso es una de las razones por las cuales es complejo. Es que uno puede parar y decir que no existen las razas. ¿Sí? Ahora, yo diría que lo principal es que tú tengas una población original, ¿cierto?, en una zona biogeográfica que tiene un fenotipo súper reconocible. Estamos diciendo que un antropólogo no tiene problema en reconocer en el cráneo, ¿cierto?, una persona, decir este es un caucasoide, este es un negroide, este es un australoide, y llega y lo clasifica sin problemas, ¿cierto?, sobre todo tratándose de las poblaciones originales antes de que hubiera tanta mezcla, ¿no? Entonces, un fenotipo reconocible de una región biogeográfica, yo creo, para mí podría ser uno de los criterios. Es el criterio que utiliza, por ejemplo, un antropólogo. Al antropólogo no le llegó el mail, no le llegó el memo que dice, oye, la raza no existe, ¿no? Y nunca le va a llegar, porque él puede llegar y clasificar. ¿Y la palabra etnia o raza? La estupenda también, por la palabra etnia apunta más a una cultura, ¿cierto? Una etnia puede intermezclarse y generar una nueva, por ejemplo, etnicidad, porque es una etnicidad compuesta de esta otra y de esta otra, puede ser racialmente compuesta también, ¿no? Dos grupos, dos pueblos que generan una nueva etnia, un nuevo lenguaje, una creencia religiosa, ¿sí? Sí, por ejemplo, y eso lo de la etnia es interesante porque no necesariamente, claro, precisamente porque el componente fenotípico biológico no es tan importante quizás. No puede decir esta persona, este judío, se hizo judío porque se casó con una judía, ¿no? y él era africano, y ahora pertenece a la etnia judía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, esta es la visión antigua que existía. Entonces, una clasificación, por ejemplo, la clasificación antigua en 4 razas esenciales, y esta también una idea de cómo podrían haber evolucionado las razas. Fíjense una cosa aquí, los blancos muy cerca del origen de las razas, muy cerca del origen de las razas. Por acá todo el linaje también de los asiáticos también muy cerca del origen. O sea, acá uno podría pensar que el ancestro común era blanco, ¿sí? Y acá como una rama que se desprendió también más o menos un poco después, pero aquí digamos, el grupo de los africanos, ¿cierto?, constituidos de ellos solos, sin dar origen a ningún otro grupo en particular, no como estos por acá, ¿cierto?, que estarían dando origen a esta forma. Esto es lo que se ha tenido que transformar muchísimo con mejores investigaciones, precisamente porque la genética ayuda, porque ahí el ADN tiene pistas sobre quién comparte una serie, es como el test de ADN de quién es papá de quién, digamos. El ADN tiene una huella digital como una huella digital, digamos, súper clara de quién es el papá, quién tiene parentesco con quién. Entonces, esta es una visión, digamos, bastante más moderna. Estos son neandertales, ya no existen. Pero se mezclaron con nosotros, es una cosa súper chora que ahora sabemos. Pero fíjense, ¿no? Estas son las razas africanas. Esas. Entonces, en realidad, si ustedes ven las principales ramas, las ramas hacia la base del árbol, son todos africanos. Fíjense que este africano acá tiene un ancestro en común más reciente con este blanco acá que con este otro africano acá. Ellos son, de hecho, genéticamente más parecidos, aunque sean súper distintos de fenotipo, ¿no? Composición genética versus organización, ¿sí? Pero
ellos en realidad comparten más genes que él con él, aunque nosotros veamos así más parecido, ¿sí? Por lo menos en tonos de piel. Entonces, de aquí una cosa súper clara, digamos, las razas africanas son las razas originales y de ellas proviene un blanqueamiento, un empalidecimiento de un linaje. Nosotros venimos de individuos que eran negros. Y también nosotros, los chinos, no son la otra linaje que se separó desde muy temprano de los demás, no son nuestros hermanos, no estamos prácticamente al lado, digamos, de los chinos. Disculpen, pero todos tenemos mucho que aprender. La raza mongoloide, digamos. ¿Ah? ¿Vale? Sí. ¿Cuándo va a ir terminando? Sí. ¿De qué? ¿Qué cosa? Ah, ¿vamos terminando? Sí. ¿Ya? Ok, es calma, pero no me hagan preguntas. Ok, entonces, pero fíjense, o sea, igual y aquí estas son zonas geográficas, entonces la raza, a mí no me gusta cuando llegan y dicen es que la raza no existe. Claro, la tradicional definición de 4 razas y esta historia se derrumbó, estamos de acuerdo, somos un tipo de negro, en pocas palabras, eso es lo que me está diciendo, y esto sin duda que relativiza mucho el concepto de raza. Sin embargo, lo que yo dije son las biogeográficas con fenotipos particulares que sí existen. Si tú le dices a la gente que no existe, y dicen, ay, ¿qué me van a decir mañana que no existe también? ¿Cachai? O sea, lo están viendo, digamos, con sus ojos, digamos. Claro, no puede intelectualmente defender, decir, no deberíamos hablar de raza y que si la raza no existe, pero la gente sabe lo que es una raza en términos comunes y yo no creo que sea el acercamiento, digamos, sino que los seres humanos somos diversos. Eso lo ve cualquiera, digamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Han tenido una evolución. En distintas regiones del mundo hemos desarrollado características particulares distintas. Una población se empalideció, otra población adquirió estos pocos rasgos. Eso pasó, ¿no? Entonces, no lo neguemos, tampoco nos pongamos tan relativistas. Ahí yo difiero de mi colega polibiólogo que invité a relatar. Él preferiría relativizar totalmente el concepto. No, dentro de un cierto paréntesis todavía existe. Este señor es el que descubrió, bueno, un poco de polémica, pero uno de los pioneros, digamos, en develar la estructura del ADN, cómo funciona, se ganó un premio Nobel, por eso, ¿no? Watson y Crick, súper famoso en biología, todo el mundo sabe quién es Watson, ¿no? Y Watson dice, no hay ninguna razón firme para anticipar que las capacidades intelectuales de estas personas geográficamente separadas en su evolución resultaría haber evolucionado de manera idéntica. O sea, ¿por qué no pueden haber evolucionado diferencias de capacidad intelectual? El hecho de que nosotros queramos reservarles poderes iguales de razonamiento como alguna especie de herencia universal de la humanidad no será suficiente para que eso sea una realidad. Qué duro. Él dice, nosotros, sí, duro. El hecho de que nosotros queramos que seamos todos iguales, digamos, no va a hacer que seamos, y perfectamente bien, él podría decir que hemos evolucionado diferencias intelectuales de raza. Le gusta parecer objetivo, ¿no? Esa es precisamente la idea de ese tipo de afirmaciones. No nos calentemos con la igualdad, seamos objetivos. El problema es que el racismo en ciencia es antiquísimo, y el memo no le llegó a este señor que está más que refutado, digamos, ¿no? Han habido todo tipo de estudios antiguos que han sido ya reexaminados y esta idea, que era la idea de partida, esta era la idea de base, digamos, esta era la idea que originalmente se aceptaba en ciencia, porque él dice, no es algo que estaba por descubrir, se aceptaba en ciencia, ¿cierto? Se reforzaba con una serie de estudios que supuestamente las razas eran distintas intelectualmente. Pero este libro yo lo recomiendo muchísimo, de Stephen Jay Gould, porque es un repaso histórico de toda la pseudociencia o mala ciencia que se hizo para justificar esta supuesta inferioridad intelectual, no solo de los negros, no solo de algunas razas, sino que de la gente pobre, ¿no? Es decir, la gente pobre tiene genéticamente menor capacidad intelectual, o de las mujeres también, de los criminales. Supuestamente habían todos unos estudios de tamaño cerebral, de la morfología, que tenían características de mono, etcétera, etcétera. Entonces, este libro es muy bueno porque desmenuza, digamos, todo eso, demuestra cómo se tomaron malas medidas, ¿cierto?, de manera prejuiciosa para favorecer a las mujeres, o los test de inteligencia, como eran test tremendamente sesgados culturalmente para favorecer, digamos, gente que
proveniera de una cierta cultura, por eso acá esto es más o menos muchos sistemas de inteligencia eran así, ¿no? Aquí el que suba mejor un árbol gana, ¿no? Depende de la cultura de cada una de las personas. Entonces todas estas ciencias biométricas, qué sé yo, cuando uno hace bien la estadística, cuando uno mide bien los cráneos, no llega a nada, no llega a ninguna conclusión firme sobre las supuestas diferencias genéticas intelectuales entre las razas. Pero pensemos más allá de las razas, sino que pensemos simplemente si existen genes de la inteligencia, para que las razas los tengan distintos. Para que las razas tengan distintos genes de la inteligencia tienen que existir en primer lugar los genes de la inteligencia dentro de la raza que sea. ¿Y existen? Bueno, genes que echan a perder la inteligencia hay varios. Esto es como sacarle un componente y que se deje de formar la cabeza o deje de haber segundos, ¿sí? Sobre todo abnormalidades cromosómicas, ¿cierto? O estos que producen, ¿cierto?, también aparte de deficiencia intelectual, una reducción del tamaño del cerebro. Síndrome de Down no es tan severo, se puede ambientalmente mejorar muchísimo, digamos, también, ¿eh? Entonces, digamos, pero bueno, digamos, considerando las tendencias generales y lo que hay en la descripción. Esto significa que yo necesito genes normales, porque estos son genes abnormales, claramente abnormales, cromosomas completos que están destruidos por un problema. Yo necesito genes normales para desarrollar una inteligencia normal. Eso significa. Pero significa que, digamos, si yo puedo tener mis cromosomas perfectamente normales, pero crezco en un ambiente sin cultura, ¿cierto?, como esos niños lobos, precisamente, no voy a aprender ni siquiera a hablar, no voy a poder tomar ni siquiera el test de la inteligencia, ¿me explico? O sea, no es suficiente. Esto lo que te dice es que los bloques tienen que estar, los genes proveen bloques fundamentales para poder tener una inteligencia, pero no significa que es suficiente tener esos bloques para desarrollar esa inteligencia. Hay un factor genético, son componentes que tienen que estar, pero no significa que está todo metido en esos componentes. Yo igual necesito recibir una educación. Yo puedo tener los genes más fantásticos que hay y no recibir una educación, pero el punto es, hay genes que me aumenten, no genes que destruyan la inteligencia. Hay genes que me aumenten la inteligencia, demostrado que existe, yo tengo ese gen y soy mejor que los demás en inteligencia, o mucho mejor. Ninguno que se haya podido identificar y decir, este es el gen que te hace más inteligente. A veces dicen, miren, las personas con este gen tuvieron respuesta un 3% mejor, ¿no?, que los que son pequeñas así cosas marginales, y después vuelven a tomar el test con una muestra más grande de personas y el resultado se evapora en el artefacto de la estadística. Entonces, genes fuertes, con efectos fuertes que te aumenten la inteligencia no existen. Tenemos savants, ¿sí? Tenemos gente que tiene superpoderes. Este señor acá le basta pasearse en helicóptero y mirar una vez y después de memoria dibuja todo fotográficamente perfecto, absolutamente todo lo que él ve. Una vez y es capaz de hacer eso. ¿Ya? Eso es lo que se llama un savant. Tiene autismo y apenas puede sostener una conversación, pero tiene el famoso Rayman, ya existe, ¿ya? Gente que tiene estas capacidades de cálculo asombroso. Entonces uno diría, ya, ahí sí puede ser que haya un gen, ¿cierto?, que lo hace a esta persona ser como él. Sin duda que son biológicamente especiales, pero no se encontró ningún gen asociado a este tipo. Nunca se ha podido identificar una diferencia genética de esta persona que sea una posible causa. De hecho, algunos savants son savants por accidente, porque se golpearon la cabeza. Uno de los savants matemáticos que hay fue cuando chico le llegó una pelota de béisbol, le dolió la cabeza por como 2 semanas y después se dio cuenta que podía hacer cálculos complejos de una cosa, ¿no?, increíble. Entonces, los savants son un misterio, ¿cierto?, neurocientífico, pero no se ha podido adjudicar a ellos ningún gen particular, no se ha descubierto ningún gen particular que va a ser como son. Y bueno, aquí ya terminando, digamos, o sea, aquí son algunos de los científicos de raza negra que han existido destacados, ¿no? Gracias a este señor, por ejemplo, los componentes de las pastillas para el control de natalidad, ¿cierto?, se pudieron producir en masa, o sea, que se
señor liberó a las mujeres, literalmente, a través de un avance científico. Nadie lo sabe mucho, pero bueno, las mujeres tienen mucho que agradecerle a Percy Lamont Julian de poder usar la pastilla y otros métodos anticonceptivos para no quedar embarazada en cualquier momento. George Washington Carver, el hambre mundial, le debe muchísimo por haber desarrollado los métodos para que los suelos no se pierdan tras intensivo cultivo repetitivo. Ernest Everett Just demostró la importancia de la superficie de las células en los fenómenos embriológicos. Toda la gente de mi campo de la embriología sabemos quién es. Era además excéntrico, le gustaba salir a los locales nocturnos en la música y dice los carajos, ¿no? Como suele suceder con los... Y bueno, los que ya han visto la película, ¿cierto?, de las mujeres que ayudaron con los cálculos de la NASA para poder hacer como lanzamientos y cosas por el tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, fíjense, nos están diciendo, uno diría, no es posible, pero hay gente que dice que no vale la pena, ¿no? Que por diferencias genéticas que nunca se han demostrado, teniendo toda la tecnología molecular que tenemos sobre la mesa para indagar estas cosas. Watson, en una entrevista de 2007, le dijeron, ¿cuándo cree usted que se van a descubrir estos genes de la inteligencia? Dijo, 10 años más. Bueno, Watson, ya estamos en 2019 y todavía no ha salido ninguna cuestión, ¿sí? Siempre apuestan siempre hablan de que esto es algo que va a salir, pero en realidad es una pregunta que se ha estado examinando concienzudamente hace tiempo. Pues, esta gente ni siquiera digamos que se les dio grandes oportunidades, probablemente casi todos ellos tuvieron menos oportunidades que las que reciben gente de otras condiciones. Y sin embargo, digamos, salieron adelante, digamos, si nosotros, incluso si estos fueran excepciones, en cierto sentido, que ellos fueran genéticamente excepcionales dentro de su raza, no dedicar, es decir, no es una pérdida de tiempo dedicar la educación y todo eso hubiera terminado en todos estos progresos para la humanidad, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, digamos, si todo esto lo hubieran mantenido en el fondo de un bote para esclavos o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y en particular le voy a hablar de Fletcher Henderson, porque, bueno, ustedes probablemente no lo conocen tanto a él personalmente, que tuvo mucho éxito en las radios primitivas, radios de aquel entonces, sino a él, que él le hacía la música a este señor blanco, muchas de sus composiciones, Benny Goodman, ¿no? El swing, ¿no? Y todo ese baile loquísimo y toda esa onda. Bueno, Fletcher Henderson se desarrolló una orquesta gigante de alta complejidad, un absoluto genio musical, pero lo que pocas personas saben es que él tomó ese camino después porque él sacó un doctorado en química y no fue capaz de encontrar trabajo por su raza. Nadie va a poner en su universidad un profesor negro, ¿sí? Y entonces, bueno, se abocó a la música, pero eso también los prejuicios que tenemos, porque a veces decimos los negros, sí, los negros, los que tienen talento para, no es la ciencia, sino que la música o esas cosas por el estilo, pero después tanto lo hemos encajonado así. La música y la marginalidad tienen un motivo, un feedback cultural súper interesante. La gente que es marginada de poder hacer cualquier otra cosa se vuelca hacia la música, su creatividad, y es por eso que muchos grupos que han sido marginados son tan culturalmente, creativamente interesantes en ese sentido. Y ahí uno de mis artistas favoritos, como saben mis amigos, Sam Ra, estudió con Fletcher Henderson, y de ahí, digamos, hay un linaje, pero también, digamos, para la genialidad, digamos, para mí el jazz se encargó de sacarme cualquier digamos, creencia racista, digamos, que podría tener, lo cual no significa que yo deje de ser racista, digamos, todos nosotros nos cuesta, aunque no creamos en absoluto en el racismo, ¿sí? Típicamente vamos a meter las patas, como ya adelante dije, chino, ¿cierto? A referirme a la gente de raza. Vamos a seguir, digamos, utilizando las cosas de nuestra cultura, una cuestión que se trabaja de a poco y no hay llegar y plantarse y decir, oh, yo no soy racista, ¿cómo se te ocurre decirme racista? No, hay que ser un poco más humilde y darse cuenta que aunque uno no crea en el racismo, ¿no? También puede estar continuamente perfeccionándose. Bueno, y acá la nota deprimente para terminar, ¿no? Este libro salió en los años 80, refleja una escuela que ha seguido hasta ahora, que
es básicamente decir, los pobres son pobres porque genéticamente son menos inteligentes, ¿no? Que en Estado significa los negros, básicamente. Desde la curva que dice gente súper inteligente, acá es un poquito, ahí está la normalidad, y acá está la gente con la baja inteligencia, que dice, bueno, están todos los negros. Entonces, claro, porque según los test que ellos tomaron y con las circunstancias, pero nuevamente, y ellos defendiendo que es genético cuando no hay ni siquiera evidencia de genes de la inteligencia, ¿sí? Y este señor, por ejemplo, Satoshi Kanazawa, que dice que los países africanos son más pobres porque la gente ahí tiene bajo coeficiente intelectual, ¿cierto? Y él lo dice, por supuesto, con el justificativo genético. ¿Dónde trabaja el señor Satoshi Kanazawa? Ganando un gordito sueldo en el London School of Economics. No es la institución más comunista de colocarse a los puestos de alguna forma. Ahí se cultiva una academia en torno a insistir en ciertas cosas que tienen tan poco realmente, tan poco fundamento, tan poca seriedad científica. Ellos tienen sus propias revistas, de genética seria, ¿ya? O las grandes revistas de la ciencia que jamás podrían publicar sus pseudo hallazgos. Tienen sus propias, comillas, revistas académicas, ¿cierto? Donde se publican entre sí las tonteras, digamos, que se le ocurran, y disculpa que lo diga así, pero en realidad publican cosas con un campo que se ha denominado a sí mismo psicología evolutiva, que en el fondo es reduccionista genética, es decir, todas las características de los seres humanos son genéticas, y todas tienen una razón de ser en términos de beneficio y cosas por el estilo. Entonces, lamentablemente estas escuelas comunes son pequeñas, y aunque en ciencia, dentro del mundo de la academia, no son importantes, ¿qué pasa con la cultura en general? Es muy fácil decir, los genes tienen las instrucciones para todo y todo lo que somos son genéticos. Ahí está Watson de nuevo, hablando sobre la gente negra, dice. Premio Nobel. Él es norteamericano. Sí. Todas nuestras políticas sociales se basan sobre los negros. Todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra, cuando todos los testing dicen no realmente. Y dice, me gustaría que todo el mundo fuera igual, pero la gente que ha tenido que manejar empleados negros encuentra que esto no es cierto. Estamos hablando de su apreciación personal, su anécdota. Esto no es un estudio científico, no es una cuestión estadística bien manejada, no es nada. Es un premio Nobel, digamos, eructando sus prejuicios. Y bueno, presidente de los Estados Unidos de América, posiblemente el hombre más influyente del mundo, ¿cierto? Hemos tenido gente entrando al país o tratando de entrar y los estamos deteniendo a muchos, pero estamos sacando gente del país. No te imaginas lo mal que son estas personas. No son personas, estos son animales. Y los estamos sacando del país a un nivel y una tasa que nunca ha sucedido antes. Entonces, hoy más que nunca en realidad, hay que saber cuál es el fundamento científico que puede haber detrás de la xenofobia y de las prácticas políticas, ¿cierto? Como este que ha impedido que entre cualquier persona de un país musulmán al país, será porque los considera que son animales, la gente no debe entrar. Entonces, saber dónde estamos parados. Somos todos animales. Bueno, pero lo hacen en un sentido deshumanizante, yo diría. O sea, como que son animales no humanos. Ahí sí, eso era. Muchas gracias. Estamos muy pasadísimos, pero bueno, el que se quiera quedar o quiera hacer quizá un par de preguntas. Sí, profesor. Una, dos. Partamos. Felipe, parece que ¿bien? Sí, no una pregunta. Ah. Es que al final dijiste que no dejan entrar a los musulmanes. Y el musulmán es una religión. Por eso mismo, claro, por eso mismo es tan ridículo. Porque te das cuenta, o sea, los países, si tú ves los países ¿cuál fue lo que él determinó? Los países que no entran son los países de religión musulmana. Y bueno, los mexicanos también. También. Y ahí se le demoró un poco el argumento, porque podría haber dicho que la otra cosa era por terrorismo y en el fondo es racismo, ¿sí? En el fondo es racismo. Sí.
sea, no, a ver, pensémoslo bien. Pero no, porque las características del ADN de las razas de las poblaciones de seres humanos pueden cambiar sin que haya eugenesia. Digamos de manera natural, no solo por manipulación dirigida por el hombre. Y la otra cosa es que... ¿Puedo dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, en África, donde hay malaria, la gente ha evolucionado una mayor defensa genética por la malaria a través de la anemia falciforme. Eso ha ocurrido de manera natural. Tiene una consecuencia, que la anemia falciforme que tiene algunos efectos sobre la salud, pero de que te da menos malaria, digamos, te da menos malaria. Entonces la cantidad de gente que tiene genes de anemia falciforme en esas regiones es mucho mayor que en los lugares que no. O otro ejemplo, digamos, con la agricultura la gente con resistencia, con problemas de lactosa, ¿cierto?, disminuyó notablemente. Hay mucha gente que no tiene ningún problema y eso es una cosa que evolucionó a los seres humanos después de la adquisición de la ganadería. Está bastante bien documentado. Ahora, si uno quisiera transformar al ser humano en una cierta dirección, hacerlo solo a través de la eugenesia no solo es polémico, sino que probablemente no sería tan eficiente. Porque los genes no son capaces de hacer cualquier cosa. Ahora que vino Dawkins, por ejemplo, a Chile, hubo mucha discusión sobre meterle genes, que si le metíamos o no le metíamos genes de habilidad musical a los niños, ¿cierto?, que si eso era igual de cruel o menos cruel que obligarlos a ensayar horas y horas para poder desarrollar actitudes musicales. Súper lindo el debate, pero esos genes de la habilidad musical exagerada no existen. Tú nunca vas a ser un súper buen músico si no practicas y practicas. No existe ese señor. Claro, hay gente que tiene un poco más de talento, igual tiene que practicar. No existe ese señor que llegó como no existe un gen identificado que te transforma en un Mozart, en un Bach. ¿Sí? Entonces, toda esa discusión en realidad... Entonces, que nosotros creamos eugenesia no significa que la vamos a lograr, que con los genes vamos a lograr cualquier cosa, precisamente aumentar la inteligencia. Si no hay genes que aumenten significativamente la inteligencia, mejor educa a las personas. Si quieres aumentar significativamente, más que crear una super raza, ponte a educar a la gente, porque la inteligencia es una cuestión que se construye de esta manera y no viene solamente por la genética, para nada. Usted, caballero último. No es una pregunta, es una acotación sobre la última diapositiva de Watson y Trump, y que lo que dicen sobre las condiciones de los negros y su grado de inteligencia o de que no quieren dejar entrar a los musulmanes a América por ser animales. Igual, más allá de tener una base en relación a la genética, tiene una base en relación solamente a las condiciones culturales, porque, pucha, ¿qué pasa con Europa en el siglo XIV antes del descubrimiento de América? Europa estaba en la barbarie, sacrificando gente en público, hay gente que quería ser sacrificada ante Dios y estaban en la mierda, literalmente. Mientras que en Medio Oriente estaba en Ciudad Dorada, tenía bancos en todo el mundo, tenía hospitales públicos gratis, y ahora es al revés. El mundo europeo tiene altos índices de inteligencia, el mundo islámico tiene bajos índices de inteligencia, pero no es por la raza, porque están en guerra. Exactamente. Por eso digo que mucha de esta gente, el propio Watson, yo creo que no sabe mucho de ciencias sociales y de historia y de todo eso, exacto, de sociología. Alex, una última pregunta. ¿Por qué crees tú que se le ha otorgado tanta importancia a los genes? Porque esos han sido uno de los triunfos más importantes de la ciencia en cuanto a entender herencia. No podemos dudar de que existen muchas características nuestras que están influenciadas, no codificadas, no programadas. Los genes no son un libro para que lo lea alguien, no son un libro, son una molécula. ¿Sí? Entonces sí, exacto. Entonces los genes son importantes y la ciencia dio por un triunfo muy grande. Para la biología fue algo súper importante poder entender la herencia de manera súper material a través de moléculas, predecir, matematizar, concretizar. Pero precisamente por eso se nos pasó la mano. Porque cuando uno descubre el martillo, todo le parece un clavo. Exactamente, entonces ya descubrimos todo, ¿no? O sea, sentimos como que ya hubiéramos descubierto todo y llegamos y asumimos que cualquier cosa es genética sin haberlo de antemano, sin haberlo en realidad estudiado, analizado, profundizado. Si tú ves la evidencia de la cantidad de cosas que no son genéticas, es impresionante. Y una de esas es la inteligencia
humana. O sea, hay una cantidad de evidencia en el efecto de la educación que me cuesta pensar cómo hay gente que sigue insistiendo que la genética puede jugar ahí un rol decisivo. No, sabemos que no. Tú sacas a la gente de la condición, la pones en una condición de élite y desarrollan intelectualmente como cualquier persona. Listo. Punto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.